Saludos amigos, saludos, Dios les bendiga. Les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. En este video vamos a estar hablando de Melquisedec, rey y sacerdote de El Elyon, del Dios Altísimo. Un personaje misterioso que es mencionado en el libro de Génesis en el capítulo 14. Es presentado como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, El Elyon. También es mencionado en los Salmos, es mencionado en los rollos del Qumran, en el libro de Enoch y también en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 7, donde se menciona que Jesucristo, es sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. O sea, hay una relación entre Melquisedec y Jesucristo. Y vamos a estar leyendo algunos de los pasajes donde es mencionado Melquisedec en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y luego estaremos leyendo un artículo donde nos brinda una perspectiva histórica sobre quién es Melquisedec. Vamos a comenzar leyendo Génesis capítulo 14. En este pasaje se habla de cómo Abraham llevó un grupo de hombres para liberar a su sobrino Lot, que había sido capturado. Cuando logra liberar a su sobrino Lot y viene de regreso, unos reyes salen a su encuentro, entre ellos Melquisedec. Y nos dice en el versículo 18, Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino. Presta atención. El rey de Salem, Melquisedec, presentó pan y vino, pues era sacerdote de El Elyon, del Dios Altísimo. Los sacerdotes de El Elyon hacían ofrendas de pan y de vino. Y vemos que nos dice también, y le bendijo a Abraham, diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos, y dióle a Abraham el diezmo de todo. Dijo luego el rey de Sodoma a Abraham, dame las personas y quédate con la hacienda. Pero Abraham le dijo al rey de Sodoma, alzo mi mano ante el Dios Altísimo, creador de cielos y tierra. Ni un hilo, ni la correa de un zapato, ni nada de lo tuyo tomaré, y así no dirás, yo he enriquecido a Abraham. Nada en absoluto, salvo lo que han comido los mozos y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, ellos que tomen su parte. Aquí nos presenta, esta es la primera mención en el Antiguo Testamento sobre Melquisedec. Se le presenta como rey de la ciudad de Salem, que es donde hoy sería Jerusalén, que era sacerdote del Dios Altísimo de El Elyon, el Dios supremo del panteón cananeo. El nombre Melquisedec es de origen cananeo. Ahora vamos a leer el Salmo 110, que también habla de Melquisedec, hace una mención de Melquisedec. Este salmo se le atribuye a David, dice, el cetro de tu poder lo extenderá Yahvé desde Sión, domina en medio de tus enemigos, para ti el principado, el día de tu nacimiento en esplendor sagrado, desde el seno, desde la aurora de tu juventud. Lo ha jurado Yahvé y no ha de retractarse. Tú eres por siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec es mencionado aquí. Y ahora vamos al Nuevo Testamento, donde en Hebreos capítulo 7 se nos dice que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
En efecto, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y le bendijo, al cual dio Abraham el diezmo de todo y cuyo nombre significa en primer lugar rey de justicia y además rey de Salem, es decir, rey de paz, sin padre ni madre, ni genealogía, sin comienzo de días, ni fin de vida, asemejado al Hijo de Dios, ¿sabe? En semejanza al Hijo de Dios, Jesús, permanece sacerdote para siempre. Mirad ahora cuán grande es este, a quien el mismo patriarca Abraham dio el diezmo de entre lo mejor del botín. Es cierto que los hijos de Leví que reciben el sacerdocio, tienen orden según la ley, según la Torá, de percibir el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque también proceden estos de la estirpe de Abraham. Mas aquel sin pertenecer a su genealogía, o sea, Melquisedec, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Pues bien, es incuestionable que el inferior recibe la bendición del superior, o sea, Melquisedec es superior. Y aquí ciertamente reciben el diezmo hombres mortales, pero allí uno de quien se asegura que vive, y en cierto modo hasta el mismo Leví que percibe los diezmos los pagó por medio de Abraham, pues ya estaba en las entrañas de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Pues bien, si la perfección estuviera en poder del sacerdocio levítico, el sacerdocio levítico es de Aarón, según la Torá, que fue dada en el monte Sinaí, si la perfección estuviera en poder del sacerdocio levítico, pues sobre él descansa la ley dada al pueblo. ¿Qué necesidad había ya que de que surgiera otro sacerdote a semejanza de Melquisedec y no a semejanza de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesariamente cambia la ley. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenecía a otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Y es bien manifiesto que nuestro Señor procedía de Judá, y esa tribu para nada se refirió a Moisés al hablar del sacerdocio. Todo esto es mucho más evidente, aún si sugiere otro sacerdote a semejanza de Melquisedec, que lo sea no por la ley de prescripción carnal, sino según la fuerza de una vida indestructible. De hecho, está atestiguado, citando el Salmo 110, versículo 4, tú eres sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec. De este modo queda abrogada la ordenación precedente por razón de su ineficacia e inutilidad. O sea, llama ineficaz el sacerdocio levítico, ya que la ley no llevó nada a la perfección, pues no era más que introducción a una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, pues los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento, mientras éste lo fue bajo juramento por aquel que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Por eso, de una mejor alianza resultó fiador Jesús. Además, aquellos sacerdotes fueron muchos, porque la muerte les impedía perdurar. Pero este posee un sacerdocio perpetuo, porque permanece para siempre. De ahí que pueda también salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está para siempre vivo para interceder en su favor. Así es el sumo sacerdote que nos convenía,
santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado por encima de los cielos, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados propios, como aquellos sumos sacerdotes, luego por los del pueblo, y esto lo realizó de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es que la ley instituye sumos sacerdotes a hombres frágiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley hace el Hijo perfecto para siempre. Esto nos dice Hebreos capítulo 7, que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y que este sacerdocio es superior al sacerdocio levítico, porque es un sacerdocio que permanece para siempre. Pero aquí hay algo que no se menciona, y es que al decir esto, está diciendo que el sacerdocio de la Torá, de la ley, es inferior al sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec no era hebreo. Melquisedec no era judío. Melquisedec era cananeo. Está resaltando el sacerdocio cananeo por encima del sacerdocio levítico. Y está relacionando la antigua religión cananea con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y vemos que Melquisedec, al ser sacerdote de El Elión, ofrecía pan y vino y bendecía a Abraham. En la antigua religión fenicia habían sacerdotes que ofrecían pan y vino. Esto lo sabemos hoy gracias a la historia y la arqueología. El pan y el vino eran utilizados por los sacerdotes cananeos y fenicios. Y nos dice que Jesús es sumo sacerdote según esa orden. Jesús no es sumo sacerdote según el sacerdocio arónico o levítico. O sea, aquí te está diciendo que el sacerdocio antiguo de Melquisedec es superior al que vino con la ley. Está resaltando la antigua religión cananea por encima de la mosaica, de la religión mosaica, de lo del Sinaí. O sea, estamos hablando de que esto choca bien fuerte con muchos conceptos que hay por ahí, porque se menciona siempre de que Melquisedec representa un sacerdocio espiritual o divino, que es una teofanía, una cristofanía. Pero omiten que Melquisedec venía de Canaán y que Melquisedec es un nombre cananeo y que él era sacerdote, rey y sacerdote de un Dios cananeo, El Elión, el Dios altísimo, que no es Yahvé, históricamente hablando. Está diciendo que el sacerdocio de El Elión es superior al sacerdocio que vino con Yahvé. Eso es lo que está diciendo ahí Hebreos. Y eso tiene unas implicaciones impresionantes. Pero vamos a ver lo que nos dice en la historia. ¿Quién es Melquisedec? Desde una perspectiva histórica. Vamos allá. Flavio Josefo se refiere a Melquisedec como un jefe cananeo en su obra La Guerra de los Judíos, pero como un sacerdote en su otra obra Antigüedades de los Judíos. Filón identifica a Melquisedec con el Logos, así como Juan, como sacerdote de Dios y honrado con un sacerdocio no instruido. El segundo libro de Enoc, también llamado Enoc Eslavo, es aparentemente una obra sectaria judía del siglo I. La última sección de la obra, La Exaltación de Melquisedec, cuenta cómo Melquisedec nació de una virgen, Sofonim o Sopamina,
la esposa de Nir, un hermano de Noé. El niño salió de su madre después de su muerte y se sentó en la cama junto a su cadáver, ya físicamente desarrollado, vestido, hablando y bendiciendo al Señor y marcado con la insignia del sacerdocio. 40 días después, Melquisedec fue llevado por el arcángel Gabriel, o Miguel en algunos manuscritos, al jardín del Edén, y así fue preservado del diluvio sin tener que estar en el arca de Noé. La historia de Melquisedec es un breve pseudoepígrafe compuesto en griego en los primeros 3 siglos de la era común o después de Cristo, probablemente en un entorno judío. Sobrevive hoy solo con recensiones cristianas, pero al menos en 10 idiomas. Melquisedec también es mencionado en los manuscritos del Mar Muerto, en los rollos del Qumran. 11Q Melk es un fragmento de un texto fechado a finales del siglo II o a principios del primer siglo antes de Cristo sobre Melquisedec, encontrado en la cueva 11 de Qumran en Cisjordania y parte de los rollos del Mar Muerto. Melquisedec es visto como un ser divino en el texto y se le conoce como El o Elohim, títulos generalmente reservados para Dios. Según el texto, Melquisedec proclamará el día de la expiación y expiará por el pueblo que le esté predestinado. Él también juzgará a los pueblos. El Génesis apócrifo 1 Cap Gen repite la información del Génesis. Los rollos del Qumran también indican que Melquisedec fue utilizado como nombre del arcángel Miguel, interpretado como un sacerdote celestial. Miguel como Melquisedec contrasta con Belial, a quien se le da el nombre de Melquiresha, o rey de la maldad. El texto de la epístola a los hebreos sigue esta interpretación al afirmar explícitamente que el nombre en la traducción griega, rey de justicia, omitiendo la traducción del sufijo posesivo. El mismo pasaje interpreta que el título rey de Salem de Melquisedec se traduce rey de paz, siendo el contexto la presentación de Melquisedec con un sacerdocio eterno asociado con Jesucristo, hecho semejante al Hijo de Dios que permanece como sacerdote continuamente. ¿Sabe? Este personaje de Melquisedec es uno muy interesante y se ha escrito mucho de él. Hay diferentes opiniones en cuanto a quién es, por qué es mencionado en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos. Algunos piensan que era una cristofanía o una preencarnación de Cristo, debido a que él hace una ofrenda con una bendición, sacando pan y vino, que es lo mismo que hace Jesús en la última cena, celebrando la Pesach. Toma una copa y un pan, lo parte, y diciendo que el vino representaba la sangre que sería derramada, la sangre de un nuevo pacto, de una nueva alianza, que sería derramada para el perdón de los pecados. Él parte el pan también, que simbolizaba su cuerpo que sería entregado. Vemos esto y es bien interesante, porque los rollos del Mar Muerto hablan de Melquisedec como si fuera el Mesías. ¿Sabe? Es algo chocante, ¿sabe? Y el libro de Hebreos dice que es semejante al Hijo de Dios. Y Melquisedec es una figura que nos remonta a la antigua religión del antiguo Israel, a la religión con influencia cananea, donde se adoraba a El Elyon, al Dios Altísimo. Y en el Nuevo Testamento vemos que a Jesús se le presenta como el Hijo del Dios Altísimo. En la Anunciación, cuando Gabriel le anuncia a María que sería la madre del Hijo de Dios, dice que sería llamado Hijo del Altísimo, o sea, Hijo del Dios Altísimo.
En otra ocasión, unas personas poseídas por demonios le dicen, identifican a Jesús y dice, ¿qué tienes contra nosotros, hijo del Altísimo, hijo del Dios Altísimo? O sea que siempre se le presenta a Jesús en el Nuevo Testamento como hijo de El Elión. ¿Sabe? En Hebreos, al relacionarlo con Melquisedec, automáticamente lo está relacionando con El Elión y la antigua religión cananea. Y vemos que durante el ministerio de Jesús se dieron muchos conflictos con los líderes judíos de su época, que eran seguidores de la Torá, que eran seguidores de la ley mosaica de la cátedra de Moisés. Y vemos que hubieron muchos conflictos con los escribas y fariseos. Incluso se puede ver en los mismos evangelios cómo Jesús contradice las enseñanzas y los mandamientos de la Torá. O sea, los corrige. Por ejemplo, en la Torá decía que había que apedrear a una mujer que fuera sorprendida en adulterio. Y Jesús dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y entonces vemos que Jesús dice, en vuestra ley dice que no matarás. Pero Jesús dice, el que odia a su hermano en su corazón ha cometido homicidio. Lo ha matado en su corazón. En vuestra ley dice que el que adultera peca, ¿verdad? El que comete adulterio está pecando. Pero él lo lleva más alto, eleva el estándar y dicen, si tú ves a una mujer con deseo, ya tú cometiste adulterio en tu corazón. O sea, constantemente él corrige la ley mosaica. Esto lo podemos ver en todo el ministerio de Jesús. Y eso generaba conflictos. Se veían a Jesús como un rebelde, como un quebrantador de la Torá, porque hacía cosas en el día de sábado, en el Shabbat. ¿Sabe? Jesús era visto por los fariseos como un desobediente de la ley mosaica. Y Jesús hacía referencias a la misericordia, al perdón, y hablaba de su Padre, de un Padre de amor, de misericordia, de dar la mejilla cuando te golpeen. Algo bien distinto, ¿sabe? A lo que vemos en ciertas pasajes del Antiguo Testamento en relación a Yahvé. Por eso es que algunas personas desde hace mucho tiempo pensaban de que el Dios del Antiguo Testamento era muy distinto al Dios del Nuevo Testamento, porque se puede ver claramente el contraste. De ahí surgieron ciertos grupos que eran considerados heréticos, como los marcionistas o los gnósticos. Pero esas conclusiones que ellos llegaron nacen de la misma lectura del texto bíblico. Lo que pasa es que estos contrastes y estas contradicciones, muchos teólogos buscaban inventar alguna excusa, algún explicativo para poder armonizar todo y decir que no está hablando de dos dioses diferentes, están hablando del mismo Dios. Lo que pasa es que acá era de esta forma y ahora es de otra. Cuando en el libro de Hebreos te dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre, o sea que es inmutable. O sea, el Nuevo Testamento te habla de un Dios inmutable. O sea, ¿cómo es que vamos a cambiar y vamos a...? No, aquí hay algo raro. Aquí no nos están siendo completamente honestos. Y hay un conflicto, claro. O sea, en el Antiguo Testamento vemos como si fueran dos religiones. Una religión basada en la promesa que Dios le hizo a Abraham. La figura central de esa religión sería Abraham. Vemos también otra religión que sería aquella basada en la ley, en la figura de Moisés. O sea, vemos varias creencias y tradiciones dentro del Antiguo Testamento, como si fueran religiones distintas, con enseñanzas distintas y cosas raras. Y por eso vemos contradicciones y cosas que dice un libro y el otro dice otra. En una dice que fue Dios quien mandó a hacer el censo a David, pero en el otro dice que fue Satanás. Entonces vemos contradicciones. Y es porque la Biblia tiene diferentes tradiciones.
diferentes creencias de los autores que quedaron plasmadas en los escritos. Entonces vemos que llega Jesús en el Nuevo Testamento, dice ser el Hijo del Dios Altísimo, que el Padre lo envió, o sea, que Jesús es quien da a conocer al Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. ¿Ve? Él es el Hijo del Dios Altísimo. O sea, Él lo demuestra con los milagros, las sanidades, su enseñanza, su resurrección de entre los muertos. O sea, Él confirmaba el mensaje que estaba dando. Y era visto como un enemigo, como que Él estaba con ayuda de los demonios. Le decían, lo acusaban los fariseos. No, que Él expulsa demonios con el poder del diablo, con Belial. Porque Él estaba revolucionando la religión en aquella época, que ya había sido establecida por los fariseos, los escribas, después del periodo de los conflictos, de la helenización, la rebelión macabea. Ya estaba instaurado el judaísmo del segundo templo, y viene Jesús y choca con este sistema establecido. Así como los esenios habían chocado con los fariseos y los que seguían el templo, se fueron para el desierto allá y tenían una comunidad esenia que inclusive tenía muchas enseñanzas idénticas a las enseñanzas que tenía Cristo y Juan el Bautista. Y Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán, y cerca de ese lugar es donde encontraron los rollos del Mar Muerto, donde estaba la comunidad esenia en aquella época. Por eso es que muchos piensan que Juan el Bautista tuvo algún tipo de contacto con la comunidad esenia, al igual Jesús. O sea, porque Jesús se fue al desierto y estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. Jesús de vez en cuando como que desaparecía y se iba al desierto. ¿A dónde iba Jesús? ¿Cuál era ese lugar donde él pasaba ciertos días? Entonces muchos piensan, especulan que puede haber algún tipo de relación entre el cristianismo primitivo y las comunidades esenias. Y vemos que el líder de la comunidad esenia, el fundador de la comunidad esenia, era llamado el maestro de justicia. Algunos piensan que ese maestro de justicia puede ser el mismo Jesucristo. O sea, hay muchas teorías por ahí y cosas interesantes que podemos mencionar en próximos videos sobre las comunidades esenias y los rollos del Mar Muerto. Y las creencias que ellos tenían sobre el fin del mundo, la llegada del Mesías, el conflicto final entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas que se encuentran en el rollo de la guerra. Hay muchas cosas muy interesantes y estas cosas preceden a la llegada del cristianismo, pero son demasiado parecidas a lo que vemos en los evangelios y en cartas apostólicas. Y esto es bien interesante, tú sabes. Vemos que Melquisedec es rey y sacerdote. Jesús es rey y sacerdote también, porque Jesús es mencionado que es el rey de los judíos. O sea, que él recibirá un trono. Él iba a recibir el trono de David, su padre, o sea, de la casa de David. Era rey, el rey de los judíos, Jesús. Y a la misma vez es presentado como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, Jesús es rey y sacerdote. Y también es profeta. Tú sabes que hay muchas cosas extrañas en la misma Biblia que nos deja pensando, nos deja como que aquí hay algo raro, aquí hay algo más. Y todo indica que Jesús buscaba restaurar la antigua religión de Israel, ¿sabes? Del Dios Padre. ¿Sabes? Vemos las parábolas del hijo pródigo. O sea, vemos muchas parábolas así del padre y el hijo rebelde, que si uno vuelve y regresa. O sea, vemos como que la reconciliación con él, con Dios. O sea, vemos eso y interesante todo esto.
Algunos dirán, Vadillo, tú estás hablando de herejías, estás hablando de disparates. No, estas son conclusiones que he llegado basándome en la misma lectura del texto bíblico. ¿Sabes? Jesús es hijo del Dios Altísimo, es rey de los judíos, es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, quien era rey y sacerdote de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, el Elión, que era el Dios supremo del panteón cananeo. Melquisedec es un nombre cananeo. Vemos que él ofrecía pan y vino como hacían los sacerdotes fenicios de Canaán. Jesús hace lo mismo. La Santa Cena o la Eucaristía que celebran los cristianos es con pan y con vino. Estamos viendo lo mismo. Y dentro de la teología fenicia cananea se habla de un Dios llamado Il, que sacrificó a su hijo unigénito Ledut para salvar al pueblo. O sea, le preparó unas vestiduras para ofrecerlo en sacrificio, para salvar al pueblo. Ledut, el unigénito de Il, que sería el equivalente a el Elión, el Dios Altísimo. Y vemos en el Nuevo Testamento que se menciona de que Jesús es entregado en sacrificio por la humanidad, por el Padre. El Padre entrega a su Hijo para salvar a la humanidad. O sea, porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego del sacrificio de Cristo y de la resurrección, Dios lo elevó, lo subió hasta lo último del cielo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, que vemos la historia del Hijo que se sacrifica y que luego ocupa el lugar del Padre como rey o virrey del universo. O sea, que es el Hijo unigénito. O sea, vemos en el ciclo de Baal que el León le dice a Baal, mi hijo eres tú. ¿Sabe? En el Nuevo Testamento vemos lo mismo. O sea, que en el bautismo de Jesús viene una voz que dice, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. En la transfiguración vemos lo mismo. Tú eres, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. O sea, vemos muchos elementos de las antiguas religiones que precedían la religión pre-israelita, la religión pre-judía. O sea, judaísmo del segundo templo, pre-exilio. ¿Sabe? Porque el judaísmo que conocemos hoy no es el mismo de hace 2000 años atrás. ¿Sabe? El antiguo Israel era una religión politeísta, igual que Canaán. Compartían las mismas deidades. El Elión era el Dios de Israel. Israel es un nombre teofórico que lleva el nombre de él. ¿Sabe? Y después fue que evolucionó hacia una religión monolatrista, enoteísta, donde Yahvé se convierte en el Dios nacional de Israel, junto con su consorte Aserá y otros dioses que también eran adorados en el primer templo que fue construido por Salomón. Salomón construyó el primer templo dedicado a Yahvé, pero también construyó lugares altos dedicados a otras deidades como Kemosh y como Moloch. ¿Sabe? Había un enoteísmo. O sea, el dios principal era Yahvé, pero también adoraban otros dioses en Israel. Israel era politeísta. Israel no siempre fue monoteísta, fue politeísta. El antiguo Israel fue politeísta y luego fue enoteísta. No fue hasta el siglo IX antes de Cristo cuando empieza a crecer el monoteísmo. Y en el periodo del exilio babilónico también, por no haber encontrado una explicación, mira por qué fuimos derrotados por los babilonios, destruyeron el templo. Entonces buscaron una explicación y dijeron, bueno, esto fue porque nosotros adorábamos a otros dioses que no eran Yahvé, entonces tenemos que volvernos a Yahvé para volver a ser restaurados. Entonces vemos las profecías de Jeremías, las profecías de Daniel, que buscaban, decían, no, que ahora vamos a volver. Y entonces vendrá el reino eterno que no vino,
porque después de la caída del rey Seleucida, Antíoco Epífanes IV, quien vino fueron los romanos y se apoderaron también de Judea, de Israel. Entonces, en ese periodo del judaísmo del segundo templo, bajo el dominio del Imperio Romano, es que surge el cristianismo, al igual que surgieron otras sectas mesiánicas de personas que se presentaban como aquellos que iban a traer el reino de Dios a la tierra. Jesucristo mismo dice en Marcos 1:15, arrepentidos y creed en el Evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado, ¿sabe? Anunciando la llegada del reino de Dios. Porque eso era la costumbre en aquella época de movimientos mesiánicos, movimientos apocalípticos, porque estaban desesperados por un salvador, por un rey, para que viniera el reino eterno, porque las profecías de Daniel no se cumplieron como ellos esperaban. Entonces tuvieron que reinterpretar la cuarta bestia, como dice el libro de Esdras, creo que es segunda de Esdras o cuarta de Esdras, que dice que la cuarta bestia en verdad no era el imperio Seleucida, sino que era Roma. Entonces que ahora sí es que vendrá el reino de Dios, y un sinnúmero de cosas que pasaron durante esos periodos. Pero wow, son muchas cosas que podríamos hablar, pero es más que claro, ¿sabes? Melquisedec y la relación que tiene con Jesucristo en el Nuevo Testamento no es casualidad, ¿sabes? No es casualidad, y la enseñanza de Cristo se nota que él estaba buscando restaurar la antigua religión, la religión original del antiguo Israel, la religión del Padre. O sea, quería que todos se volvieran al Padre, al Dios Altísimo, a El Elyon, porque al parecer se habían desviado de eso. Es lo que podemos percibir en todo esto. Pero nada, amigos, los voy dejando. Esto ha sido todo por este video. Si fue de su agrado, regálenos un like y compartan este video. Déjenos su opinión en la caja de comentarios. Estaremos leyendo los comentarios, y si tienen alguna pregunta, algo que quieran agregar, lo pueden hacer ahí en la caja de comentarios. Este fue Cristian Vadillo, reportándoles desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. Me despido. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Voy a tratar de grabar un velorio de reyes que hay de mi familia, pero me dijeron que no va a haber música, así que eso me hace un poquito complicada la cosa. Vamos a ver si puedo grabar algo de ese velorio de reyes, porque quería compartir con ustedes esa tradición que lleva mi familia, la familia Hernández, por más de 100 años. Así que quería compartir con ustedes eso. Y nada, me voy, me despido. UAP for life, UAP for life.